Continuamos entonces con la palabra del día de hoy. El Señor me daba la palabra por nada. Es por nada en la cual usted debemos estar afanosos, en la cual por nada debemos estar preocupados. Claro está que si usted y yo somos personas de oración, si usted y yo somos personas de constancia y perseverancia en la meditación, el estudio y la palabra, en la cual usted y yo somos personas persistentes aún en el ayuno. Por nada debemos estar afanosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en el libro de Mateo nos habla que escucharemos rumores de guerra. Claro que escucharemos rumores de guerra. Dice que se levantará nación contra nación. Dice que escucharemos conflictos, peleas, guerras. Escucharemos usted y yo. Claro que escucharemos, pero de igual manera no debemos estar afanosos. ¿Por qué? Si usted y yo estamos confiados en el Señor. Si el Señor es quien nos guía y nos orienta y nos direcciona, por nada debemos estar afanosos. Eso es lo que nos dice hoy la palabra. Dice por nada es porque usted y yo, por nada debemos afanarnos, solamente debemos estar afanosos es en orar, en pedirle al Señor orientación y dirección, en leer la palabra, en el buscar a través de las Escrituras qué dice el Señor sobre estos tiempos, qué nos dice el Señor sobre nuestra comunión con el Espíritu Santo, qué nos dice el Señor sobre nuestras familias, sobre lo que estamos haciendo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos y deseos, qué dice el Señor. Pero todo debe estar basado acorde a la palabra, a lo que nos habla el Señor. Y miremos lo que nos dice el Señor a través de la palabra y lo que dice en Filipenses 4:6. Quiero que usted me acompañe a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En esta cita bíblica el apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos. Yo leía esta cita bíblica, se encontraba que el apóstol Pablo estaba en la cárcel y como él hablaba, por nada estéis afanosos. Y una persona que está en la cárcel, ¿será que no está afanado? Pero él hablaba en fe. Muchas epístolas él las escribió cuando lo flagelaron, cuando lo golpearon, cuando lo vituperaron, aún cuando estaba en la cárcel, cuando muchas veces lo metieron en la cárcel, golpeado, ultrajado, vuelto una nada, y en la cárcel él prácticamente cuando estaba con Pablo, cuando estaba con Silas, adoraba y cantaba al Señor. Y ahí es donde encontramos nosotros: por nada estéis afanosos. No quiere decir que usted y yo por nada estemos afanosos cuando estamos en tiempos de paz, de gozo, de alegría, de felicidad. No, ahí lo dice el apóstol, muchas veces en momentos de aflicción, de amargura, de resentimiento, aún de incertidumbre, es cuando más debemos confiar en el Señor, es cuando más nuestra confianza debe estar puesta en Él, es cuando más debemos usted y yo perseverar en la comunión con el Espíritu Santo. Es cuando usted y yo más debemos estar conectados con la oración y la palabra. Hay ocasiones en que a usted y yo se nos olvida esta cita bíblica, y es porque muchas veces ponemos la mirada en las circunstancias, en las situaciones que estamos pasando o estamos viviendo, o en el problema que muchas veces lo vemos más grande que Dios. Y es porque precisamente nos enfocamos en eso y no nos enfocamos en lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿por qué está afanoso? ¿Por qué está con esa duda? ¿Por qué está con esa incertidumbre? ¿Será que el Señor está ahí? ¿Será que Dios está obrando ahí? ¿O será que de pronto usted está más angustiado y desesperado por lo que va a pasar, por lo que está sucediendo o por lo que acontecerá? Es donde usted y yo debemos perseverar en lo que nos dice el Señor a través de la palabra. Y yo lo quiero invitar a que usted, cada situación que usted viva o esté pasando, le pida al Señor una palabra. ¿Cuál sería la respuesta? Porque esta palabra me conecta mucho con lo que dice en Mateo 11:28 y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acción de súplica, que es lo que dice en Filipenses 4:6. Y la otra dice, en la palabra del Señor nos enseña en que usted y yo debemos conectarnos con la palabra, porque dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, en Él es en el que podemos descansar. No podemos descansar en la deuda del banco, no podemos descansar en la hipoteca de la casa, no podemos descansar en las deudas, no podemos descansar en la angustia, en la zozobra o en la enfermedad. Pero sí podemos descansar en lo que el Señor tiene para usted y para mí, y pero lo encontramos a través de la palabra.
Cada vez que usted y yo meditamos en la palabra, encontramos la respuesta del Señor. Y ahí le decimos: Señor, gracias, porque aquí encuentro la respuesta. Aquí encuentro el bálsamo, aquí encuentro el descanso, aquí encuentro la paz en tu palabra. En la meditación, en el estudio de la palabra, que es lo que el Señor nos quiere llevar hoy. Pero en este texto es indispensable recitarlo para todo momento y ocasión, ya sea en tiempos de gozo como en tiempos de dificultad. El Señor siempre nos tiene respuesta y solución para todo. En todo encontramos respuesta, porque cuando usted y yo estudiamos la palabra, encontramos que hay más de 8,000 promesas para cada uno de nosotros, y dentro de esas 8,000 promesas hay una respuesta para la situación que usted está viviendo o está atravesando. La respuesta la tenemos ahí, y muchas veces no la buscamos en la palabra, la buscamos en otras personas, la buscamos en quejarnos, la buscamos en hablar con personas que no son de testimonio, la buscamos en personas que están igual o peor que cada uno de nosotros. No, debemos buscarla a la luz de la palabra. Metámonos en este tiempo de oración y leamos la palabra, pero pidámosle al Espíritu Santo que me hable respecto a esta situación que estoy viviendo. Háblame, Espíritu Santo, que a medida que yo voy leyendo la palabra, tú traigas esa paz y ese gozo que solo tú lo puedes dar, Espíritu Santo, a medida que yo leo y medito en la palabra para encontrar respuesta. Y le aseguro que usted obtendrá respuesta del Señor y encontrará alivio, encontrará gozo y encontrará paz. Porque muchas veces pretendemos solucionar nuestros problemas quejándonos y ahí no logramos nada. Muchas veces empeora la situación o el problema. Quiero que usted me acompañe al libro de Deuteronomio. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 28. Y ahí miremos lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí. Deuteronomio 28 del 1 al 12. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En este capítulo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, usted encontrará hasta este versículo las bendiciones de Dios. Pero esas bendiciones solamente vienen a su vida si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero también vienen a tu vida si obedecemos los estatutos, mandamientos y decretos de Dios. Asimismo vendrán todas estas bendiciones. Y como lo leemos más adelante, dice que estas bendiciones nos alcanzarán. O sea, usted y yo no tendremos que buscarlas. Dice, nos alcanzarán si escuchamos atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero también si obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos. Estas bendiciones nos alcanzarán. Y muchas veces nosotros nos vamos detrás de las bendiciones, pero no obedecemos lo que el Señor nos dice, porque como lo dice en Mateo 6:31, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Perdón, eso lo dice en Mateo 6:33, y es lo que usted y yo debemos empezar a buscar y a entender. Primeramente, buscar la voluntad del Señor, buscar la orientación y la dirección del Señor en cada situación que estamos pasando, estamos viviendo, o lo que vayamos a hacer, los planes, proyectos, metas que tengamos,
Primeramente debemos llevarlo a la oración. Segundamente debemos orar. Terceramente debemos pedirle al Señor una palabra, una respuesta a lo que Él tiene para nuestras vidas, y le aseguro que saldremos en victoria en cada situación. Si hasta el día de hoy el Señor nos tiene vivos, es porque Él tiene un propósito para usted y para mí. Después de un tiempo de pandemia, después de un tiempo de dificultad, de circunstancias adversas, y hasta el día de hoy el Señor mismo nos ha guardado. No es la vacuna, no es el gobierno, no es la salud, no es los centros de los médicos que el Señor ha puesto, no, es la palabra, es el propósito, es el llamado que el Señor tiene para usted y para mí. Y es precisamente en eso es que debemos perseverar a diario. Aquí en lo que acabamos de leer, todo lo anterior sucede siempre y cuando usted y yo estemos andando conforme a lo que el Señor nos dice en las Escrituras o a través de la palabra, andando y caminando conforme a lo que Él nos dice y obedeciendo a lo que Él nos dice, y estas bendiciones nos alcanzarán. Dice, aún nos perseguirán y nos alcanzarán todas y cada una de estas bendiciones, las cuales el Señor ya tiene preparadas de antemano. En este contexto bíblico, el Señor nos habla de una bendición general para cada área. ¿Qué está pidiéndole usted al Señor? O mejor aún, ¿qué situación difícil está pasando y como que no encuentra respuesta? O de pronto aún no ve la respuesta del Señor, porque pronto su mirada está puesta en el banco, en su suegra, en su suegro, en un familiar que le va a prestar, que le va a dar, en alguien que le prometió algo que le iba a dar y nunca le dio. Y de pronto usted hizo a un lado al Señor, pero se enfocó en que esa otra persona le iba a dar, o esta entidad, o este banco le iba a dar algo, pero usted se quedó esperando la respuesta y no la encontró o no le llegó, y el Señor está esperándolo para darle la respuesta. Y esta palabra es precisamente para usted, el que el Señor quiere bendecirlo a usted. Solamente obedezca sus mandamientos, estatutos y decretos, y le aseguro que el Señor lo bendecirá, y aún en abundancia, con todo lo que ya ha preparado Él de antemano para su vida, para su casa y para su familia. El Señor conoce todos y cada uno de nuestros pasos, pero cuando andamos con afanes podemos tomar el camino equivocado. Es importante caminar y avanzar con diligencia, acorde al camino que el Señor nos enseña a través de su palabra y su voluntad. A veces nos desviamos porque alguien nos dio un consejo, porque alguien nos dijo, métase en este negocio, en este proyecto, haga este viaje o haga esta relación, métase en esa relación que a usted le irá muy bien, váyase para tal casa, váyase para tal ciudad, y no consultamos con el Señor. Y muchas veces le creemos más a esa persona y no consultamos con el Señor. Y ya cuando nos vemos metidos, enfrascados en esa situación difícil, ahí sí recurrimos al Señor a buscarlo a Él, cuando debimos haberlo hecho, buscarlo a Él. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Si usted y yo lo hacemos así, el Señor nos guarda de vivir situaciones difíciles o adversas, en la cual muchas veces nos vemos enfrascados y no encontramos una salida, no encontramos una puerta en la cual usted y yo podamos salir. Pero si nos enfocamos en lo que el Señor nos dice, que lo busquemos primeramente a Él, que dependamos primeramente de Él, que le pidamos dirección y orientación, le aseguro que todo nos irá bien, todo nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque vamos es en el nombre de Jesús de Nazaret, y Él es el que nos guía y nos orienta en cada situación si confiamos en Él. Entonces aquí en Filipenses 4:6, Él nos habla que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, y que debemos no estar en afanes, ni en zozobra, ni incertidumbre, ni en angustia, ni en cargas por lo que nos ofrece el mundo, o de pronto por situaciones que creemos que podemos avanzar y evolucionar sin Dios. En Dios podemos lograrlo todo. Pero ¿por qué el Señor nos invita a que podemos confiar en Él? Porque Él mismo nos lo dice y Él lo cumplirá. Como lo dice en el libro de Romanos, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, en el libro de Números, perdón, que Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Si Él le prometió algo, Él lo cumplirá. Pero en usted y en mí debe estar en que no estemos afanosos. Si no hemos recibido la respuesta del Señor, no es el tiempo, pero no quiere decir que Él no esté en el asunto, no quiere decir que Él se olvidó de usted y de mí, de lo que le pedimos, o la respuesta, la palabra que Él nos dio, Él la cumplirá, pero es en el tiempo de Dios. Hay momentos en el cual hay promesas que el Señor las tiene ahí en stand-by, pero es para qué, muchas veces para probarnos en la fe, si usted y yo realmente estamos confiados en Él. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 5.
Marcos capítulo 5, verso 36. Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, prácticamente lo que el Señor le estaba diciendo a Jairo: cree que su hija será sana. Pero aún el Señor tardó en darle la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor esperaba que confiara. Y yo sé que hay personas que están esperando una respuesta del Señor, pero esta palabra es para ti. Confía. El Señor sí tiene la respuesta, el Señor sí tiene el control, el Señor sí te va a dar lo que estás esperando, lo que tanto has anhelado, sí te lo va a dar. Pero tienes que confiar es en el Señor, no en las circunstancias. No pongas la mirada en las circunstancias, porque así como le pasó a los discípulos cuando iban en la barca y que Jesús estaba durmiendo, y los mismos discípulos ven que se venía la tormenta, que el mar se les venía encima, las olas lo anegaban a ellos, y cómo van y despiertan al Señor y Él les dice: hombres de poca fe. Y cómo el Señor le habla a la tormenta, le habla a las olas y al viento, y se calma. Así vendrá el Señor sobre tu vida, y esa es la respuesta. El Señor vendrá y calmará todo y te dará paz. Lo que tanto estás anhelando te lo va a dar. Cuando Jairo veía que Jesús no venía, que tardaba en llegar, entró en momentos de desesperación, pero como el Señor Jesús lo centró y lo llevó a tener fe y confianza, y le dice: cree solamente. Esta palabra es para ti. Cree solamente. Cree lo que Él te ha dicho. Cree que Él lo va a hacer. Cree que Él va a hacer el cambio. Cree que le va a dar esa provisión porque estás esperando una parte financiera y el Señor te la va a dar. Solamente Él te dice: cree solamente. Cree porque te lo va a dar. Aunque no veas de dónde, aunque no veas quién te lo va a dar, Él va a hacer el milagro. Y tú darás respuesta y darás testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque te lo va a dar. Créelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuán importante es contar con la palabra. Esta nos afirma y nos da paz y nos da esa seguridad, como lo hizo Jesús con Jairo. Él escuchó a Jesús y entró paz en su corazón. Solamente esperaba que el maestro llegara a esa casa, que llegara a encontrarse con él para encontrar la respuesta. Y el Señor le dice: cree solamente. Al escuchar la palabra, hubo paz en Jairo. ¿Es realmente posible que no te afanes por nada? Cuando usted y yo nos afanamos, es porque tenemos nosotros el control. Nos afanamos, ¿por qué? Porque muchas veces nos sentimos impotentes ante una situación y como que queremos avanzar y no vemos respuesta y no encontramos la salida y no encontramos cómo hacerlo. Es en nuestras fuerzas. Y ahí no encontramos respuesta y encontramos zozobra, incertidumbre. Cuando entramos en tiempos de oración y meditación y en el estudio de la palabra, encontramos orientación y dirección para superar aún los momentos más difíciles y adversos. Yo me encontraba con una mujer en la cual estaba viviendo momentos muy difíciles y esos momentos la llevaron a ella a entrar en enfermedad. Enfermedad en el cuerpo, en el cual el dolor de espalda, el dolor de cintura y aún como lo que le llaman un mico en el hombro. Y esa mujer no encontraba alivio en las pastas. Tomaba un medicamento, tomaba el otro, pero aún así no encontraba respuesta. Pero cuando el Señor me lleva a orar por ella, a llevarle una palabra, la palabra que le leía anteriormente en Mateo capítulo 11, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ella entendió la palabra, y a medida que yo le iba hablando, ella iba entrando en un cambio, iba entrando en una transformación, y se le veía un cambio en el rostro y aún en la manera de estar parada, porque estaba como con joroba, como jibada, y ella se compuso y entendió. Y ahí entendí yo lo que dice la palabra cuando le dijo el Señor Jesús a Jairo: cree solamente. Usted debe creer solamente y el Señor lo hará. Por nada estéis afanosos. Cuando entramos en esos tiempos de oración, encontramos la respuesta del Señor, y el Señor viene y nos dice y nos da ese cambio, esa transformación. Quiero que usted me acompañe al libro de Mateo capítulo 6. Mateo 6, 32 al 33.
Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque todos estaban afanados en qué vestirían, en qué comerían, cómo andarían. Y el Señor les da esta palabra, que los gentiles buscan eso. ¿Quiénes? Los que no dependen de Dios, los que viven con el afán del día a día. Los que viven con el afán, y ahora qué iremos a comer, cómo iremos a trabajar, de dónde conseguiremos dinero, cómo conseguiremos mercado, cómo conseguiremos comida, y ahora nos tocaría ir a hacer esto, nos tocaría ir a hacer lo otro. Andan más afanados en eso que en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque ahí el Señor nos dice, el mismo Señor Jesús nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí no dice solamente la salud, no dice solamente el trabajo, no dice solamente la finanza, no dice solamente la comida, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no debemos irnos detrás de la añadidura, debemos irnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo traerá a nuestras vidas. Y Dios en su fidelidad hacia la humanidad, hacia quienes esperamos en Él, nos da lo que necesitamos, pero no significa que obtendremos siempre lo que usted y yo pedimos, porque muchas veces pedimos, pero no pedimos lo que no obtenemos lo que pedimos porque no pedimos con sabiduría. Porque muchas veces pedimos, pero pedimos es para vanidad, no pedimos por necesidad porque realmente lo necesitemos. Cuando el Señor nos habla que todas las cosas os serán añadidas, significa que debemos cumplir en buscar por encima de toda circunstancia el reino de Dios. Porque, ay, no, es que me da pereza levantarme a orar. No, es que yo leo la palabra y no entiendo. No, es que no entiendo y es que no puedo leer la palabra porque es que me da sueño, me da pereza, me da pesadez. Ahí donde usted y yo debemos perseverar y pedirle orientación al Espíritu Santo para que nos lleve. Y cuando una persona entra en pesadez y empieza a leer la palabra y bosteza, se duerme leyendo la palabra, es porque le hace falta entrar en ayuno. Le hace falta debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Pero para fortalecer el espíritu debe entrar en tiempos de ayuno y oración. Y debilitar la carne para que el espíritu se vivifique. Y es en esos tiempos donde usted entra a meditar y estudiar la palabra. Y verá que usted verá cambios primeramente en su vida. Porque usted debilita la carne y fortalece el espíritu. Pero ¿cómo lograremos esto? Haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes a lo que Él nos dice a través de su palabra, siendo diligentes en todo lo que Él nos pida o Él nos mande. Por eso la oración no debe ser a medias, por eso la meditación y el estudio de la palabra no debe ser a medias. No es que yo leí la semana pasada, no es que yo leí el proverbio de la semana pasada, no, cuando yo fui a la iglesia lloré y leí lo que decían allá en la iglesia, y en la casa no leyó. No tiene tiempos de meditación y estudio de la palabra, no tiene tiempos de oración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se debilita el espíritu, pero se fortalece la carne, y por eso vemos ahí malas decisiones, malas relaciones que no convenían, negocios ilícitos, vemos aún el carácter, vemos el orgullo, vemos las malas palabras. ¿Pero por qué? Porque andan en la carne. Que el pecado no se enseñoree de nosotros, por el contrario, es reconocer cuando estamos o andamos en pecado, es trabajar por erradicarlo. El pecado no solamente es tener relaciones sexuales con personas que no nos conviene o relaciones fuera del matrimonio. El pecado también está asociado con el carácter, con las mentiras, con la manipulación, con la soberbia, con el orgullo, con la altivez, con las malas palabras. Ahí es donde es importante que usted y yo erradiquemos el pecado. Pero debemos erradicarlo primeramente, que haya una convicción en mi vida. El Señor desea que usted y yo seamos libres de toda ansiedad y de todo afán y preocupación. ¿Cómo podemos erradicar las preocupaciones? Lo opuesto que hay en las preocupaciones es la fe. Pero ¿cómo la alimentamos? En oración. Pero también pidiendo, alimentándolo y en la dirección de la palabra de Dios. Pero también con la orientación del Espíritu Santo. La fe es hacer lo que Dios nos dice antes de saber cuál será el resultado. La fe no consiste en que todo lo vamos a entender. La fe consiste en hacerlo de todos modos en Dios y confiar que Él está actuando. Para yo poder alimentar la fe, debo basarme en la palabra. Pero debo también entrar en tiempos de oración. Pero debo también entrar en tiempos de ayuno.
¿Para qué? Para que mi fe se fortalezca. Porque como lo dijo el mismo Jesús, que la fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y más mirar uno, y un granito de mostaza es como un grano de arroz, insignificante prácticamente. Pero muchas veces no tenemos fe cuando hay una dificultad, cuando hay un problema. No tenemos fe. ¿Por qué? Podemos decir, yo tengo fe porque estoy muy bien, no me está pasando nada, estoy súper bien. Pero cuando viene una dificultad, ahí es donde la fe es probada, si realmente usted y yo tenemos fe para saber cómo actuar y obrar y hablar en esa situación. Miremos lo que nos dice en Romanos 8:28. Creo que usted me acompaña, Romanos 8:28, que es lo que el Señor nos habla aquí en la palabra. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo somos personas de oración, de clamor, de intercesión, de ayuno, de meditación y estudio de la palabra, todo obra para bien. Todo lo que estemos pasando, estamos viviendo, obra para bien. ¿Por qué obra para bien? Porque el Señor es el que tiene el control, porque nuestra confianza está puesta en Él y no en las circunstancias, porque nuestra fe está depositada en Él a través de lo que usted y yo hacemos con nuestros hábitos espirituales. Todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Dios sabe exactamente lo necesario para hacernos fieles en todas y cada una de ellas. En cada área de nuestra vida debe estar fortalecida por la palabra. Hay momentos en que no vemos ninguna respuesta, pero de lo que sí debemos estar seguros es que Él está obrando y que sabremos la respuesta, pero en el tiempo que el Señor tiene preparado. El Señor quiere que usted y yo no estemos afanosos por nada. Como les hablaba en un comienzo, oiremos rumores de guerra. Se enfrentará nación contra nación. En el libro de Mateo capítulo 24 encontramos todo lo que el Señor profetizó sobre lo que sucedía en los postreros tiempos. Hay cosas que están sucediendo que usted y yo de pronto no entendemos, pero cuando vamos en la luz de la palabra encontramos respuesta del Señor, y ahí lo dice, oiremos rumores de guerra. Estamos escuchando inundaciones en algunas naciones, terremotos, tsunamis, aún personas que han sido desalojadas, pueblos enteros desalojados de sus tierras y van a otro lado buscando donde vivir, mejor manera de vivir, aún para sus hijos y su familia, mejores maneras para comer y alimentarse. Eso es lo que estamos escuchando hoy en día. Pero si usted y yo confiamos en el Señor, estaremos seguros que en Él lo lograremos todo, porque Él es nuestra fuerte confianza, porque Él es escudo y adarga a los que en Él esperan, a los que confían en su promesa, a los que confiamos en su palabra, en su propósito, en su llamado. Yo lo quiero invitar, mi estimado amigo, a que usted realmente confíe en el Señor. No confíe en lo que dicen los medios de comunicación, no confíe en lo que hablan las noticias, porque las noticias solamente nos hablan de desastres, de muertes, aún de calamidades. Pero cuando vamos a la palabra encontramos la respuesta del Señor, que todo lo que está sucediendo ya había sido profetizado por el Señor Jesús y aún lo que falta por venir. Pero si usted y yo confiamos en el Señor, como lo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, se nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. O sea, todo debe estar sujeto en la oración, súplica y acción de gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias, Señor, porque confiamos en ti, porque nuestra esperanza está puesta en ti, no en las circunstancias, no en el gobierno, no en las noticias, sino en el Señor. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Yo quiero orar por cada casa, cada hogar, cada familia, cada matrimonio. De pronto porque han estado afanosos, angustiados, desesperados, porque de pronto no encuentran respuesta, o de pronto porque se metieron en relaciones ilícitas, en negocios que no edificaron, en negocios que de pronto perdieron, o de pronto en una deuda, y de pronto están enfermos o angustiados y llenos de zozobra y de incertidumbre. Padre, hoy yo oro por cada hogar. Oro por cada matrimonio, oro por cada familia, oro por cada integrante de ese hogar. Oro, Señor, para que tú quites la carga, la angustia, la zozobra y la incertidumbre. Oro, Padre, para que tú también quites la duda, el temor que de pronto nos ha invadido, de pronto por situaciones adversas, malas decisiones, malas palabras, mal carácter,
mala voluntad de pronto que se hayan enfrentado ellos. Hoy oro, Señor, que tú los cambies y les transformes esa situación que están viviendo y tú los lleves, Señor, en el gozo, Señor, porque todo obra para bien a los que aman a Dios y todo obra para bien, Señor, para sus hogares y sus familias. Y te pido, Señor, respuestas, tráeles respuestas aún a la situación que están viviendo, y te pido, Señor, sácalos de esa duda, sácalos de esa zozobra, sácalos de esa incertidumbre, sácalos del temor, Señor, y llévalos, Señor, en tu paz, en tu amor, en tu gozo, en tu gracia, en tu gloria, en tu justicia. Oro, Señor, que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios sea obrando en sus casas, en sus familias, redimiendo cada hogar, cada casa y cada familia. Libera, Señor, cada hogar, libera cada familia, libera cada matrimonio, Señor. Yo bendigo sus vidas y sus corazones en el nombre de Jesús.